Ya sé que comprar esto en el súper es muy cómodo, pero hoy estoy aquí para enseñarte lo fácil que es hacer el caldo más nutritivo, delicioso y de calidad que existe. Llevo tanto tiempo obsesionándome con diferentes ingredientes y combinaciones que me atrevo a decir que es incluso mejor que el de la abuela. Y si yo puedo hacerlo, tú también. Lo primero de todo es el pollo, que tienes tres opciones. Puedes comprarlo por partes y así elegir las que tú quieres en tu caldo, comprarlo entero y echarlo entero, que además sale mucho más barato, o lo que estoy haciendo yo, que es comprarlo entero y despiezarlo yo mismo, que es muchísimo más fácil de lo que piensas. Lo único que tienes que hacer son pequeñas incisiones en cada una de las partes, aplicas un poco de fuerza para desencajar el hueso y acabas de cortar la parte. Es que es tan sencillo como esto. La ventaja de separarlo yo en casa es que puedo librarme de un poco de grasa, que ya veis que tiene algunas partes con muchísima grasa, y para la pechuga solo tienes que hacer 2 cortes a cada lado del hueso que hay entre las dos pechugas. Luego las cortas y ya lo tenemos en cuanto al pollo. En cuanto a ternera, estoy usando 3 trozos bien grandes de costilla, un hueso para ese extra de colágeno, aunque tendremos muchísimo por todos los cartílagos, huesos y tejidos conectivos que estamos añadiendo, tanto del pollo como de la ternera. Y finalmente unos 4 trozos de brazuelo de ternera, también conocido como aguja. Ojo que estas cantidades te las estoy diciendo para una olla de 20 litros. Echamos la carne a unos 220 grados durante media horita o hasta que veamos que se está poniendo bastante dorada, pero sin quemarse. Para las verduras uso zanahoria, cebolla y apio. Obviamente puedes echar todas las que a ti te gusten, pero para mí con esto ya me parece más que suficiente. En Italia, sobre todo en Emilia-Romagna, se suele hacer el caldo sin cerdo. Te recomiendo que lo pruebes así porque también está buenísimo y petado de sabor. Además, los huesos de jamón y cerdo en general, si no son de muy buena calidad, suelen estar llenos de conservantes y porquerías que no queremos en nuestro caldo. Y más si lo vas a hervir 5 horas como es mi caso. Después de cortar las zanahorias por la mitad, hago lo mismo con las cebollas. Les quitamos la piel y aquí viene un ingrediente que a lo mejor no estás acostumbrado a ponerle a tu caldo. Clavos enteros. Están buenísimos, dan un sabor súper rico. Luego rompo varias ramas de apio y las lavo muy bien porque suelen ser arenosas. Ahora bien, lo que yo estoy haciendo en este vídeo es un fondo bruno, que es un caldo tradicional italiano que se diferencia del fondo bianco por ser más oscuro y por tener un sabor más intenso. La pregunta es, ¿cómo consigo ese sabor extra? Pues es tan sencillo como hornear o freír tus piezas de carne. Gracias a esto las vamos a tostar y le vamos a dar ese caramelizado que nos añadirá un extra de sabor en el caldo. Y ya sale la carne del horno. Fíjate qué tostado más precioso. Si no fuese porque no le he echado sal ni especias, me la comería así mismo. Echamos toda nuestra deliciosa proteína para la olla. Fíjate lo crujiente que está. Y sobre todo no te olvides de la mejor parte de la bandeja, que es ese caldito, ese jugo que ha soltado la carne. Es puro sabor y sería una pena que no lo eches también a tu sopa. Para las especias, simplemente unas cuantas hojas de laurel, un poco de tomillo, bastantes ramas de perejil, unas bolitas de pimienta y sal, pero ojo que esta sal no la estoy echando para darle sabor, es para ayudar a sacar todo el colágeno de los huesos. Todo para adentro junto con también nuestras verduras. Y ahora bien, si vives en una zona donde el agua del grifo es buena, pues échale agua del grifo, pero en mi caso en Barcelona la verdad es que no me atrevo con lo llena de cal que está. Prefiero echar agua embotellada y así me aseguro de que tendré un caldo de buenísima calidad. Fuego a máxima potencia hasta que empiece a hervir. Cuando ya esté hirviendo con más fuerza tenemos que desespumar el caldo. Yo he tenido suerte y casi que no se ha formado nada de espuma, pero siempre va bien quitarla para librarnos de esas impurezas. Luego tapamos y bajamos el fuego casi al mínimo. En mi caso la sopa ha estado hirviendo desde las 7 de la tarde hasta medianoche. Después de eso he apagado el fuego y lo he dejado tapado toda la noche con ese calor residual que sigue sacando muchísimo sabor de nuestros ingredientes. Pero ojo que esto es recomendable hacerlo solo si tienes una olla muy grande, ya que en mi caso al despertarme a la mañana siguiente a las 9 de la mañana aún seguía súper caliente. En cambio si tienes una olla más pequeñita se podría enfriar muchísimo antes y tu caldo podría estropearse. Llegados a este punto saco todos los trozos que puedo de mi caldo, toda esta carne y las zanahorias las voy a reaprovechar por supuesto y procedo con el filtraje y el embotellado de la sopa. Lo que uso es un embudo, una tela de estas típicas para hacer queso que es súper fina y un colador más grande encima de todo. Y poco a poco voy llenando estas botellas que, si quieres usarlas de plástico, es muy importante que dejes refrescar la sopa hasta que puedas meter el dedo. Hay gente que usa solamente un colador, lo cual está perfecto, pero usando la tela ya ves que te sacas esas partículas extra que no molestarían si estuviesen en la sopa, pero queda más bonito así. Después de haber filtrado toda la sopa, procedo a desmenuzar el pollo y la ternera. Buenísima carne que te la podrás comer luego con un estofado o de la forma que tú más quieras, como si quieres hacerte unos tacos. Y al final de la olla de
20 litros me han salido casi 11 litros de sopa. Como ves aquí, 7 botellas grandes de 1,5 litros cada una. Considero que la calidad-precio de esto comparado con el caldo que compras directamente en el súper vale muchísimo la pena. El sabor de un buen caldo casero hervido durante tantas horas es imbatible, de verdad. Pruébalo. Aprovecho también para recomendarte una tremenda receta para usar este caldo, que son los tortellini in brodo, receta súper de Bolonia, de Emilia-Romagna en Italia. Para 4 raciones echamos una de las botellas, podemos controlar también la cantidad de grasa que queremos que salga de dicha botella. Salamos bien y en cuanto se ha derretido la grasa, probamos por si hace falta corregir de sal, pero ya veis que mi baile de la felicidad es indicativo de que está perfecta, el mejor caldo que he probado en mi vida, de verdad, no os lo exagero. Y si quieres aprender cómo hacer estos deliciosos tortellini en tu casa, te dejo el enlace arriba a la derecha en la i. Los tortellini más este caldo son los dos componentes más locos que puedes hacer, que resultarán posiblemente en el plato más delicioso que habrás probado en tu vida. Echarle tanto trabajo a la comida y que te salga un resultado tan artesanal es algo inigualable, y más cuando te lo explico de forma tan sencilla y fácil en mis vídeos. Es que ¿qué más quieres? Probamos un tortellino a ver si está listo, y cuando esté al dente o en el punto que más nos guste a nosotros, servimos con abundante de extra parmesano. Si quieres también añadirle un poco de nata agria, que le da un sabor súper rico, y pues ya estaría listo para devorar, aunque a mí me gusta saborearlo y comerlo poco a poco, porque platos así la verdad es que forman parte de los grandes placeres de la vida. Si has llegado hasta el final del vídeo tendrás que seguirme para aprender más recetas tan ricas como esta, y déjame en los comentarios cualquier duda o aportación que tengas. Venga, chao. Llevo tanto...